¿Alguna vez has pensado que esa villana que odiabas de niña quizá no era tan mala como parecía? Desde las brujas medievales hasta la cultura pop actual, al parecer cada época necesita una figura femenina a la cual culpar, temer o castigar. Y entre más libre, más inteligente o más incómoda era una mujer, más ganas había de convertirla en un monstruo. Y mientras investigaba este tema, de verdad cada 2 minutos decía, esto no puede ser. Pero antes de entrar al chisme histórico, me presento. Soy Estefania Parrales y hago contenido todos los días en Instagram y en TikTok. Pero en un formato más rápido, más corto, en vertical, pero igual de entretenido. Y me puedes encontrar en todas mis redes sociales como @dimeparrales. Este espacio es para hablar de cultura pop, de historia, de feminismo suave, de ese que te deja pensando y un poco de análisis del mundo donde nos tocó vivir. Pero si estos temas te interesan o te resuenan, te invito a que te suscribas o que interactúes con el video para que le pueda llegar a más personas. Y ahora sí, vamos a hablar de por qué las villanas, las brujas y las mujeres difíciles siguen siendo el espejo más honesto que tenemos. Durante siglos, ese monstruo tuvo un nombre, bruja. Pero no estamos hablando de magia real, no estamos hablando ni de hechizos, ni de pociones, ni de pactos con demonios. Estamos hablando de algo mucho más humano, más político y más estructural. La necesidad de controlar a las mujeres que no encajan. Porque la Casa de las Brujas no fue un episodio aislado, fue un sistema. Una maquinaria perfectamente diseñada para castigar a las mujeres que de una u otra manera desafiaban el orden establecido. Como decía la historiadora y la teórica feminista Silvia Federici, la Casa de las Brujas fue una guerra contra las mujeres, un intento de destruir el control que tenían sobre sus cuerpos y su conocimiento. Entre los siglos XV y XVII, Europa vivió una de las persecuciones más violentas contra mujeres. La Casa de las Brujas. Cientos de miles fueron acusadas y decenas de miles fueron ejecutadas. Y si nos ponemos a analizar quiénes eran las brujas, el patrón es escalofriante. Mujeres mayores, viudas, parteras, curanderas, mujeres que vivían sin hijos, mujeres que vivían solas, que hablaban demasiado, mujeres que desobedecían, mujeres atractivas que incomodaban. En resumen, mujeres que no estaban bajo la autoridad directa de un hombre. Y en una sociedad construida por jerarquías, eso era más que suficiente para convertirlas en brujas. Y algo fundamental aquí es que no necesitaban practicar magia para ser acusadas, solo necesitaban incomodar. Y las acusaciones sobre brujería eran una herramienta perfecta para disciplinar. Y era suficiente con que alguien dijera, esa mujer es bruja, para empezar procesos que terminaban en tortura, en humillación o en muerte. Como dijo la escritora Rebecca Solnit, cuando una mujer habla, incomoda, y cuando incomoda, el sistema busca silenciarla. Y ahora pensemos en el contexto. En ese momento Europa estaba enfrentando plagas, hambrunas, enfermedades, guerras, pobreza y pérdida de control. Y cuando una sociedad está llena de miedo, necesita explicaciones. Y como no existía la ciencia moderna, todo era un misterio. Entonces era más fácil pensar que alguien lo causó, que alguien tenía que pagar por esto. ¿Y quién mejor que una mujer diferente? Una mujer que ya fuera vista como rara, ruidosa, solitaria o problemática. El miedo necesitaba un rostro, y ese rostro fue femenino. La iglesia, tanto católica como protestante, alimentaba la idea de que las brujas eran enemigas de Dios. Y cuando la sociedad empieza a ver a alguien como enemigo de Dios, lo dejan de ver como humano. Se ve como una amenaza moral, y si se ve como una amenaza moral, entonces eliminarla se ve como un acto legítimo. Casi como un acto bueno, esa es la parte más perversa. Las mataban y las torturaban pensando que era algo correcto. En 1486 apareció un libro que fue gasolina para este incendio, el Malleus Maleficarum. Este libro decía sin vergüenza alguna que las mujeres eran más débiles, más emocionales, más corruptibles. Por lo tanto, más propensas a servir al diablo. Ser mujer ya te ponía en una categoría sospechosa, pero además ellos establecían pruebas bastante absurdas para ver si eras bruja o no. Si flotabas en el agua, eras bruja. Pero si no flotabas, te hundías. Bueno, pues sí te morías, pero al menos probabas tu inocencia. Si sobrevivías a la tortura, era prueba clara de que el diablo te protegía. Si confesabas bajo dolor, confirmabas tu culpa. Era un sistema sin salida, porque no buscaba la verdad. Solo buscaba confirmar la narrativa que ellos tenían. Los juicios por brujería eran sistemas enteros de degradación pública. Se torturaba a las mujeres frente a autoridades, vecinos y familiares. Se destruían sus cuerpos
para salvar sus almas. Pero en realidad no estaban salvando nada, estaban disciplinando, estaban enviando un mensaje. Esto es lo que pasa cuando una mujer no obedece, cuando sabe demasiado y cuando no tiene un hombre que la controle. Eliminar a esas mujeres no solo era castigo, era control. Era algo que aseguraba que solo los hombres y las instituciones religiosas tuvieran control absoluto sobre sus cuerpos y esas vidas. Y aquí está el punto clave. Las brujas no eran una persona, eran una herramienta. Una etiqueta que servía para castigar, para controlar, para silenciar, para disciplinar. Porque aquí lo que menos importaba era si eras inocente. Lo importante es que pudieran ver las personas lo que le podía ocurrir a una mujer que se salía del molde. La persecución no acabó de un día a otro, fue un proceso lento, casi silencioso. Con el tiempo, la ciencia comenzó a explicar las enfermedades. La razón derrotó al miedo y también los sistemas judiciales cambiaron. La tortura empezó a ser cuestionada y la narrativa de las brujas empezó a no ser sostenible. Pero ojo, lo que desapareció fue la forma, no el fondo. Y aunque ya no nos queman en las hogueras, se crearon todavía otras figuras femeninas peligrosas para disciplinarnos socialmente. Porque en realidad es el mismo patrón, la misma raíz, la misma incomodidad, solo cambió de nombre. Con la llegada del arte, la literatura y el cine, esa figura femenina mutó otra vez. Ya no era fea, vieja, encorvada, como la bruja tradicional. Ahora era hermosa, inteligente, misteriosa, independiente, deseada, pero igualmente castigable. Aparece una figura nueva, una mujer que con su belleza y su inteligencia pone en riesgo el mundo de los hombres. Así nació un nuevo tipo de monstruo cultural, las femme fatale. Una mujer que no era castigada por magia, sino por deseo, por poder, por inteligencia. Es la nueva bruja, solo que ahora viste seda, fuma en las sombras y aparece bajo las luces del cine. Para entender a la femme fatale hay que entender en el momento en el que aparece. 1940, Segunda Guerra Mundial, los hombres se van a la guerra, las mujeres ocupan sus lugares. Trabajan, ganan dinero, toman sus decisiones. Se vuelven por primera vez para muchas económicamente independientes. Y eso cambia todo, porque es una mujer que ya no depende, es una mujer que ya no necesita permiso. Cuando la guerra acaba, algo incómodo aparece. Se espera que las mujeres vuelvan a su casa, que dejen sus trabajos y que vuelvan a ser madres, esposas y cuidadoras. Pero muchas ya no son las mismas, ya conocieron otra forma de vivir. Y ahí nace una tensión social brutal. ¿Qué pasa cuando una mujer probó la libertad y ya no quiere soltarla? El cine negro responde esa pregunta, pero no de una forma neutral. La respondió desde el miedo. La femme fatale no aparece por casualidad, aparece como una forma de procesar algo que incomoda profundamente. La mujer independiente, pero en lugar de presentarla como algo valioso, se presenta como el peligro que puede ser. La femme fatale es seductora, inteligente, estratega, emocionalmente compleja, sexualmente autónoma, pero también es manipuladora, traicionera, destructiva. Y no porque lo sea inherentemente, sino porque la narrativa necesita que así lo sea. Como decía la crítica de cine y teórica feminista Laura Malvi, el cine no solo muestra mujeres, muestra lo que la cultura necesita que las mujeres representen. Y aquí es donde todo se conecta con lo anterior. Antes la mujer incómoda era una bruja. Ahora es una femme fatale, pero el patrón es el mismo. Cuanto más libre, más inteligente o más incómoda es una mujer, más rápido se vuelve esta necesidad de convertirla en una amenaza. Porque una mujer que piensa por sí misma desestabiliza. Una mujer que usa su deseo descontrola. Y una mujer que no se somete rompe el orden. Y eso históricamente siempre ha generado ansiedad. Lo interesante de la femme fatale es que no carece de poder. Al contrario, tiene muchísimo poder. Pero ese poder está codificado de una manera muy específica, como algo destructivo. Su inteligencia no es admirada, es sospechosa. Su autonomía no es respetada, es castigada. Su deseo no es legítimo, es peligroso. Entonces el mensaje es claro, no es que las mujeres no puedan tener poder, es que si lo tienen, algo malo va a pasar. Como decía la filósofa y escritora Susan Sontag, cada imagen de una mujer poderosa viene acompañada de un mecanismo social que busca contenerla. La femme fatale seduce, pero no seduce de forma inocente. Seduce con intención, con estrategia, para obtener algo. Y eso incomoda profundamente porque rompe con la idea tradicional de la mujer pasiva. Aquí la mujer desea, decide, actúa, manipula. Pero el sistema narrativo no puede dejar eso sin consecuencias.
Entonces casi siempre pasa lo mismo, la femme fatale es castigada. Muere, es arrestada o pierde todo, porque la narrativa necesita restaurar el orden. Pero hay algo aún más profundo aquí. La femme fatale representa el deseo femenino autónomo. No es solo que sea sexual, es que su sexualidad no está controlada por nadie más. Y eso rompe con siglos de estructura donde el deseo femenino tiene que ser contenido, regulado, dirigido hacia el matrimonio. Y cuando una mujer desea sin permiso, se vuelve peligrosa. Y el cine negro lo deja clarísimo. Esa mujer no puede ganar. En estas historias el hombre suele ser presentado como víctima. Un hombre común, atrapado, engañado, arrastrado por la femme fatale hacia su caída. Pero aquí hay algo interesante. El hombre siempre tiene agencia. Decide, actúa, participa y aún así la culpa siempre recae en ella. Porque es más fácil decir que ella lo manipuló que aceptar que él también eligió. La femme fatale no solo es peligrosa por lo que hace, es peligrosa por lo que representa. Representa inteligencia estratégica, independencia emocional, control sobre sí misma, capacidad de decisión. Y eso, en un sistema que históricamente ha limitado a las mujeres, es profundamente subversivo. Entonces, en lugar de validarlo, se vuelve en advertencia. ¿Pero por qué necesitábamos a las femme fatale? La respuesta es incómoda. Porque necesitábamos procesar el cambio. La sociedad estaba cambiando. Las mujeres estaban cambiando y el cine se mostró como un espejo. Pero también se mostró como un mecanismo de control, porque mostraba a la mujer libre, pero también mostraba las consecuencias de serlo. Era una advertencia disfrazada de entretenimiento. Como decía la filósofa cultural Bell Hooks, las narrativas populares no solo cuentan historias, disciplinan lo que la sociedad considera posible. Con el tiempo, la femme fatale dejó de ser solo un personaje del cine negro. Se convirtió en un arquetipo, en una pantalla, una forma de representar a cierto tipo de mujer, poderosa, independiente, peligrosa. Y aunque el contexto cambie, la esencia se mantiene. Porque algo que hace la cultura es adaptar sus monstruos. Lo interesante es que con el tiempo esa figura se suaviza, se simplifica, se vuelve más digerible y aparece en otro lugar. Uno más cotidiano, más familiar, más normalizado. Un lugar donde aprendemos desde niñas qué tipo de mujer debemos de ser. Porque si la femme fatale era la mujer peligrosa para los adultos, la siguiente versión del monstruo femenino estaba dirigida a algo más vulnerable, las infancias. Y ahí el mensaje se vuelve aún más claro. Ya no es una mujer compleja, ahora es una villana. Exagerada, fácil de identificar, pero con la misma raíz. La mujer que quiere poder es peligrosa. Después de su largometraje Blancanieves y los 7 enanitos, Disney estableció una estructura muy clara. Una protagonista buena, una antagonista mala. Pero esa maldad tenía forma, estética y motivaciones muy específicas. La villana no solo era quien hacía daño, era quien quería poder, control, ser la más hermosa, decidir por sí misma. En otras palabras, quería algo más de lo que se le había asignado. La reina malvada no solo es una villana, es un modelo. Su conflicto no gira en torno a sobrevivir, ni a proteger, ni a amar. Gira en torno a algo que narrativamente se vuelve imperdonable: competir. Compite con otra mujer. Desea seguir siendo la más bella. No acepta ser desplazada y eso la convierte en un monstruo. Como señalan estudios sobre narrativa de Disney, muchas villanas femeninas están impulsadas por celos, vanidad o ambición, en contraste con villanos masculinos que buscan poder o dominación directa. Esa diferencia no es casual, es cultural. En múltiples películas de Disney hay un patrón muy claro. Las villanas son mujeres que deciden activamente algo. No esperan, no se conforman, no obedecen. Ese deseo es presentado como un problema. Por ejemplo, Úrsula busca poder y control. Maléfica responde a una herida de exclusión. Cruella de Vil persigue un objetivo obsesivo. Pero en todos los casos hay algo en común. No aceptan el lugar que se les dio, y eso las convierte en amenaza. Las villanas de Disney no solo se construyen con acciones, se construyen visualmente. Estudios de análisis de animación muestran que sus cuerpos, gestos y estilos están diseñados para comunicar exageración, intensidad,
Diferencia, mientras que las heroínas son suaves, redondeadas, luminosas, las villanas son angulosas, obscuras, dramáticas. Y eso no es casualidad, es una forma de enseñar visualmente. Muchas villanas son más inteligentes que los protagonistas. Planifican, manipulan, anticipan. Pero esa inteligencia no se celebra, se castiga. Porque no es una inteligencia al servicio de otros, es una inteligencia al servicio de ella misma. Y eso históricamente ha sido incómodo. Y por eso algo que se repite constantemente es que las villanas tienen que perder. No importa qué tan inteligentes sean, no importa qué tan poderosas sean, al final caen. Son destruidas, desaparecen. Y eso no solo es la narrativa, es el mensaje. Como señalan estudios sobre medios, estas representaciones funcionan como una forma de reforzar normas sociales y de género en audiencias jóvenes. Es decir, no solo es entretenimiento, es una forma de educación emocional y cultural. Otro elemento clave es que muchas villanas están relacionadas con la edad. La reina malvada teme envejecer. Made Gothel necesita juventud para sobrevivir. Y aquí hay un mensaje muy claro. La mujer que se aferra al poder o a la belleza fuera de su momento permitido es peligrosa. Mientras que la juventud es recompensada, la experiencia y el control son castigados. Otro patrón importante es que las villanas suelen estar fuera de roles tradicionales. No son madres amorosas, no son parejas sumisas, no son figuras cuidadoras, son independientes. Y eso dentro de la narrativa clásica es sospechoso, porque rompe con la idea de que el valor de una mujer está en su relación con otros. Y también las villanas están representadas como mujeres que sienten demasiado. Demasiado enojo, demasiado deseo, demasiado orgullo. Y ese exceso es la que las define. Mientras las protagonistas sienten correctamente, las villanas sienten de forma excesiva. Y eso refuerza otra idea. La emoción femenina tiene que ser contenida. Pero ¿por qué funciona tanto este modelo? Porque es simple, es claro, es fácil de entender, sobre todo para las infancias. Pero sobre todo porque representa valores ya presentes en la sociedad. Disney no tomó estas ideas. Las vio, las estilizó y las volvió masivas. Pero con el tiempo algo empieza a cambiar. Las villanas comienzan a ser reinterpretadas. Por ejemplo, en la versión más reciente de Maléfica, exploran su historia desde otro ángulo. Ya no solo hay maldad, hay contexto, hay razones. Y esto refleja un cambio cultural, porque nos empezamos a preguntar no solo qué hizo esa mujer, sino por qué lo hizo. Si vemos todas estas historias juntas, aparece una enseñanza implícita. La buena mujer es pasiva, empática, no busca poder. Y en contraste, una mujer mala es ambiciosa, es independiente, es peligrosa. Eso no siempre es consciente, pero sí es constante. Y aquí es donde todo se conecta, porque las villanas de Disney no son el punto final, son el intermedio. Una versión simplificada, accesible y masiva de algo mucho más grande. La construcción cultural de la mujer incómoda como algo peligroso. Y esa construcción no solo se quedó en los cuentos, se expandió, se transformó, se volvió más compleja, más moderna, más real. Porque si las villanas de Disney nos enseñaron desde pequeñas a identificar a la mujer peligrosa, la cultura pop tomó ese concepto y lo llevó mucho más lejos. Lo volvió aspiracional, contradictorio, parte de nuestra identidad. Y ahí la pregunta deja de ser quién es la villana y se vuelve en algo mucho más incómodo. ¿Por qué seguimos necesitando un monstruo? Porque la historia no termina en los cuentos, sigue en las series, en la música, en las redes sociales. Sigue en cómo hablamos de las mujeres, cómo las juzgamos o las entendemos. Y sobre todo, en cómo seguimos convirtiendo a las mujeres incómodas en algo que se tiene que mirar con cuidado. Esta vez con otro nombre, la cultura pop. Dicen que la cultura pop es inofensiva, que solo es entretenimiento. Que lo que vemos en series, en películas o en redes sociales es puro espectáculo. Pero si miramos cerca, hay un patrón que se repite una y otra vez. Toda mujer que es demasiado libre, demasiado inteligente o demasiado incómoda termina convertida en un monstruo cultural. Y no lo digo yo, lo dicen siglos de análisis de medios, estudios feministas y teoría cultural. Como dice la socióloga Angela McRobbie,
Los medios populares funcionan como un laboratorio de control de género, donde las mujeres aprenden qué tipo de feminidad será recompensada y cuál será castigada. Y vaya que se nota, la cultura pop no inventó esta dinámica, pero sí la refinó, la convirtió en un producto, en mercancía, en espectáculo y al mismo tiempo en una jaula. La cultura pop es un espejo deformado, refleja la realidad, pero también la distorsiona para ajustarla a las narrativas más consumibles. Y ese espejo es una verdad que se repite desde la casa de las brujas hasta TikTok. Si una mujer tiene poder, deseo, ambición o voz propia, tarde o temprano la vuelven un problema. La investigadora Susan Douglas identifica esto como la paradoja mediática de la mujer poderosa, donde se nos vende la idea de que ya somos libres. Pero los relatos siguen castigando la autonomía femenina. Míralo así. Una chica que se defiende, conflictiva. Una mujer con liderazgo, mandona. Una mujer que vive su sexualidad, provocadora. Una mujer que piensa diferente, causa problemas. En cambio, si una mujer es dulce, pasiva, decorativa, o sirve como apoyo emocional del protagonista, entonces sí, qué bonita historia. La cultura pop funciona como un mapa silencioso de lo que se espera de nosotros. Y ese mapa tiene 3 rutas permitidas: ser dócil, ser deseable o ser consumible. Todo lo demás es territorio prohibido. La cultura pop nació de un mundo obsesionado con crear figuras perfectas para después destruirlas. Si hay algo que los medios saben hacer muy bien es convertir a las mujeres en espectáculos de ascenso y de caída. Los estudios culturales llaman esto el ciclo de idolatría y castigo. Primero te suben, luego te destruyen. Y lo hacen porque pueden, porque es rentable, porque la audiencia participa feliz en el juicio. Estudios sobre celebridades y misoginia mediática dicen esto. Las mujeres en el ojo público enfrentan un escrutinio más severo, más persistente y más normalizado que los hombres. Cuando un hombre comete un error, es una anécdota. Cuando una mujer comete un error, es evidencia. Evidencia de que es inestable, tóxica, problemática, conflictiva. Pero cuando una mujer no comete ningún error, pero es demasiado libre, también la destruyen. Porque la libertad femenina es interpretada como una amenaza. Por eso la cultura pop necesita una villana, aunque no exista, la fabrica, la alimenta y luego la pone a arder. Desde los reality shows hasta los videos virales, la cultura pop ha convertido a la mujer en su principal objeto de juicio moral. La vida privada de alguien es debate público, su cuerpo es tema de conversación y sus emociones se patologizan. Y las decisiones se vigilan con lupa sí o sí. Investigaciones recientes sobre violencia simbólica en medios lo describen así. La cultura pop opera como tribunal emocional que juzga o castiga la desviación femenina. Si una mujer habla fuerte, es agresiva. Si es segura, es arrogante. Si es reservada, es fría. Si es sexual, es un peligro. Y si no es sexual, es aburrida o reprimida. Siempre hay un juicio. Y realmente algo interesante es que ninguna de estas etiquetas existe para los hombres. Ellos no son locos, no son difíciles, no son problemáticos. A los hombres se les permite la complejidad. Hoy la cultura pop no solo viene del cine y de la televisión, también viene de las redes sociales. Y en las redes sociales el fenómeno se vuelve todavía más brutal. Porque cualquiera puede ser la protagonista, cualquiera puede ser la villana y cualquiera puede ser quemada en la plaza digital. Y lo confirman estudios de Harvard sobre violencia de género en redes sociales. Las mujeres reciben más comentarios hostiles, más juicios sobre su carácter y más ataques a su integridad que los hombres. Ahora imagínalo aplicado a mujeres que son fuertes, libres, ambiciosas, inteligentes, incómodas, políticamente activas. Son las primeras en arder, son las primeras en volverse tendencia. Las primeras en convertirse en monstruos por audiencias que necesitan culpables femeninas para sentirse moralmente superiores. Lo más aterrador es que si juntamos todo lo que aparece en este video, aparece un patrón que atraviesa siglos. Brujas. Las mujeres que sabían demasiado, que hablaban demasiado, que vivían fuera de la norma, fueron convertidas en demonios para justificar su eliminación. Las femme fatale del cine negro. Mujeres sexualmente libres o emocionalmente independientes se volvieron peligrosas porque desafiaban el control masculino. Las villanas de Disney, las mujeres demasiado ambiciosas, demasiado poderosas o demasiado autónomas, se convirtieron en caricaturas de maldad. La cultura pop moderna, las mujeres reales, celebridades, creadoras, artistas, activistas, son convertidas en villanas públicas cuando su poder incomoda.
En todas esas historias, aunque se cambie la estética, el escenario o el lenguaje, la historia es la misma. Cuando una mujer es libre, el sistema necesita convertirla en un monstruo para justificar el tenerle miedo. Por eso este video sirve para recordar que cada una de estas figuras, desde la bruja medieval hasta la cantante pop viral, no nacieron monstruos, los convirtieron en uno. Porque son demasiado para un mundo que todavía le teme a las mujeres completas. Y al final, cada mujer que la historia decidió llamar peligrosa era una mujer que decidió elegirse a sí misma. Pero gracias por escuchar, por pensar conmigo y por abrir este espacio. Cuéntame en los comentarios qué te hizo sentir este tema, me encantaría leerte. Si quieres seguir estas investigaciones y reflexiones, te dejo mis otras redes sociales en la descripción para que podamos seguir conversando por allá. Gracias por haberme regalado un espacio de tu día, nos vemos el próximo jueves. Y por favor, no te olvides de suscribirte y de interactuar con este video.